reflexión, análisis social y político de Salta con lentes violeta. Él es Nahuel Michalski, licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, actualmente relacionado con temas de investigación en torno a la estética y la teología del poder, principalmente en lo referente a la relación entre imagen, subjetividad y comportamiento político, además creador del proyecto Charlas de Filosofía. ¿Qué tal, Nahuel? Es un placer para nosotras escucharte. Aquí estamos en Radio Universidad Nacional de Salta, Maru Rocha Alfaro y Andrés Timaster. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y el llamado. Bueno, gracias, Nahuel. Bueno, con diferentes contenidos allí en redes sociales, donde te seguimos, por supuesto, en Instagram, con este proyecto hermoso, Charlas de Filosofía. Uno de los últimos contenidos fue un análisis que realizaste desde la filosofía política, como la presentaste, respecto, bueno, a la derrota de Sergio Massa. Sí, ese fue un análisis que tuvo lugar el lunes, después de que pasó, ¿cómo se llama? Sí, después que dejó que se pasara un día, coagular un poco el cimbronazo electoral. Y bueno, sí, el lunes hicimos un análisis un poco extenso, como suele pasarme, a mí se me extienden las clases y los análisis también, propio de mi neurosis, que a veces te hace hacer las cosas más largas de lo que corresponde. Uh-huh. Bueno, si nos podés comentar también a la audiencia, vamos a recordar después, ayudar a difundir también el video, sí. Pero si nos podés hacer como un análisis, un breve resumen de lo que fue ese contenido específico. Sí, bueno, en principio la cuestión electoral para mí tiene dos capas, una capa micro y una capa macro. La capa micro me parece que tiene que ver con lo que fueron las alianzas entre los espacios políticos, y la capa macro, digamos, lo que sería la parte de la relación con la sociedad. Desde el punto de vista micro, me parece que uno puede empezar diciendo que los resultados en términos de números, o sea, cuantitativamente hablando, dieron cuenta de una serie de cosas me parece que fueron inusitadas e inesperadas para el grueso de la población. Un revés realmente muy fuerte, no solamente en términos numéricos, sino en términos simbólicos, porque ese número avasallante final da cuenta también de lo que pasa por la subjetividad de la mentalidad argentina. Pero en principio lo que yo diría es que la alianza Milei-Casta, básicamente, yo siempre reformulando el antiguo principio de Cámpora al gobierno, Perón al poder, yo digo que Milei va al gobierno y Macri al poder. Uh-huh. En términos de números, me parece que la alianza de Milei con la casta Macri fue muy efectiva, mucho más de lo que se esperaba. Había un grueso de la gente que suponía que los votos de Bullrich, luego de su derrota, no iban a ir totalmente para el lado de Milei. Hay una enorme fracción del electorado de Bullrich que no es necesariamente antiperonista o entre comillas antisurdo, uh-huh, sino que es más bien un sector poblacional moderado, que no necesariamente ha caído del lado de Unión por la Patria, pero tampoco del otro lado. Sin embargo, yo creo que los números dieron cuenta de que esa alianza efectivamente sí tradujo casi la totalidad de los votos de Bullrich para el lado de la alianza Milei-Macri. Me parece que el rol de Macri fue estratégico. Me parece que acá el único que es realmente un estratega maquiavélico en el sentido de su capacidad de gestión trasera de todas las cosas es Macri. Milei no es ni más ni menos que el brazo ejecutor de un proyecto mucho más importante, incluso en términos geopolíticos, de subordinación de la soberanía nacional a las potencias norteamericanas y británicas, que lo comanda Macri. Y me parece que Macri, digamos, al sacarse de encima a Larreta y luego sacrificar a Bullrich para quedarse con el brazo ejecutor de Milei, ese movimiento en términos micro fue muy poderoso. Por el otro lado, Massa quedó desdibujado, me parece, en el sentido de que sus propuestas de campaña a la luz se notaron para mucha gente que fueron propuestas de campaña, y mucha gente temió que fueran solamente de campaña y no propuestas genuinas, en virtud del año y medio que Massa estuvo en el poder,
y que, digamos, no las articuló previamente. Me parece que un gran sector del empresariado lo acompañó a Massa, es decir, un gran sector del empresariado entiende que cierta protección del Estado y cierta estabilidad de los mercados es importante para ganar dinero. Yo no creo que haya sido el empresariado necesariamente el que abandonó a Massa, sí me parece que un gran sector del peronismo abandonó a Massa, y que también, por supuesto, las clases medias, totalmente, bueno, no representadas, ¿no? Por el gobierno actual todavía, también abandonaron a Massa. Eso en términos micro. Después, en términos macro, me parece que uno podría fraguar un tipo de análisis filosófico, sociológico, antropológico incluso, para seguir estudiando. Me parece que hay que seguir estudiando y hay que seguir recabando en términos de subjetividad política qué es lo que hace que siga operativo el mito antiperonista, ¿no? El mito antiperonista que encuentra diversas vertientes nominativas, como por ejemplo el antisurdo o el antiprogre, etcétera, que en el fondo son derivaciones menores del antiperonismo argentino. Me parece que es lo que sigue siendo tan poderoso, no solamente en términos psíquicos, sino también en términos de espacios, porque vos fíjate que la alianza de Milei con la casta es una alianza antiperonista. Entonces sigue conformando espacios políticos. Y algo que me llamó mucho la atención de esta elección es que, a fin de cuentas, cuando Milei traiciona a todo su electorado, juntándose con la casta exactamente al día después de haber perdido las PASO, el electorado, si realmente hubiera sido anticasta, lo hubiera abandonado a Milei. Sin embargo, no lo abandonó. Con lo cual, lo que vemos es que en realidad el problema de las clases medias argentinas no es la casta, sino la casta peronista. Con la casta del establishment y del empresariado no tienen mucho inconveniente. Sí, bueno, muchas preguntas nos surgen. Sí. En primer lugar también, porque hacías mención, también en el video recordaba que Milei lo refirió abiertamente todo lo que iba a hacer, y sin embargo también la población, la ciudadanía terminó apoyándolo, eso por un lado, y después pensar también a nivel global y mundial, porque avances y preponderancia de candidatos de derecha también vienen surgiendo en los últimos tiempos a nivel mundial en diferentes países. Sí. Bueno, por un lado, el hecho de que a vos te digan en la cara que te van a sacar tu trabajo y vos, digamos, apoyes eso, bueno, es efectivamente un fenómeno psicopatológico, ¿no? O sea, lo que Freud llamaría la pulsión de muerte, o los instintos agresivos, que Freud los estudió cuando pensó en la psicología de masas y análisis del yo, la relación entre el fascismo alemán y las masas poblacionales, o sea, las masas alemanas. Entonces Freud se preguntaba cómo puede ser que esta gente acompañe a un hombre que, digamos, le dice en la cara lo que va a hacer. Y bueno, para eso se tuvo que construir la psicología política, porque solamente a través del inconsciente se puede explicar semejante contradicción. Yo creo igualmente que no solamente la clase media argentina sigue siendo profundamente agresiva en términos de su antiperonismo y su antiprogresismo y su antitodo, sino que estas contradicciones brutales tienen que ver también con ciertas expresiones de la ignorancia, la falta de cultura, la falta de educación. Acá me parece que el Estado tiene que hacer una autocrítica. O sea, el gobierno kirchnerista no solamente tiene que hacer una autocrítica de por qué no pudo construir representatividad, sino que el Estado tiene que hacerse como dispositivo la autocrítica de, digamos, cómo al haber abandonado al pueblo, en términos educativos y culturales, el pueblo, cuando se lo abandona, lo educan los extranjeros, lo educan las redes sociales, lo educa TikTok, lo educa YouTube. Entonces empieza a construirse esto que Benjamin llamó los pueblos sin memoria, y cuando un pueblo no tiene memoria pasa esto: vota un gobierno menemista encubierto, sin saber lo que fue el menemismo, porque no tiene memoria, o incluso, como sucede con muchísimas fracciones del electorado de Milei, son pendejos, pibes de 20 años, 21 años, no tienen ni idea de lo que pasó acá en los 90. Entonces creo que ahí también hay que revisar un poco el rol de lo educativo y lo cultural como algo que ha abandonado a la población, y por lo tanto, bueno, claro, la población no tiene por qué saber que lo que viene ahora es otra vez el menemismo, solamente que ahora menemismo 2.0 con el brazo armado de Victoria Villarruel, que va a encargarse de que a las políticas de ajuste brutales que se vienen y que van a afectar también a los votantes de Milei,
le siga una represión bastante importante, lo que Deleuze llamó un microfascismo, ¿no? Las políticas microfascistas, que van a consistir en, por ejemplo, fogonear el enfrentamiento civil entre bandos, van a haber listas negras, entregadores, van a volver a haber buchones, grupos de tareas. Esas cosas van a pasar porque si uno se pone a ver quiénes son los dirigentes que han colocado en los ministerios, es realmente horroroso. Así que yo llamo también a que nos cuidemos mucho entre todos. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. Y, digamos, por otro lado, me parece sumamente importante analizar, por ejemplo, otro tipo de contradicción psicológica propia del antiperonismo argentino, como mientras en el Mundial el 99% de la población decía de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, luego el 56% votó a un hombre que reivindica a Thatcher y a los Kelpers. Entonces, digo, estas son las contradicciones a las que llevan las ideologías duras como el antiperonismo argentino. Con respecto a lo geopolítico, que es la segunda punta de tu pregunta, bueno, no es muy difícil, ¿no? Es bastante evidente que ya el lunes salió Elon Musk, salió antes de ayer Trump, el primer ministro británico, digamos, salió todo el imperio a felicitar a su nueva colonia. Y está bien, yo, digamos, si fuera el dueño de un país que de manera autodestructiva entrega su soberanía y sus recursos naturales y territorio a mi dominio, yo también lo felicitaría. Me parece súper interesante para pensar las nuevas formas de fascismo, la idea de que hoy vos podés aplicar políticas de conquista y de ocupación neocolonial o políticas extractivistas neocoloniales sin violencia dictatorial, que es una gran diferencia con el fascismo del siglo pasado. Ahora alcanza con un gran terrorismo cultural, una gran batalla cultural para que el pueblo entregue lo propio. Y me parece que es evidente, ahora Argentina es un destacamento de los norteamericanos en el Cono Sur, de cara a la extracción a $1.50 del litio y del agua potable, ¿no? Del litio que tenemos en el triángulo con Chile y Perú, creo que es. Nunca me acuerdo si es Perú, sí creo que es Perú, o Bolivia. Sí, Bolivia, ¿Cómo? Bolivia. Pensábamos, Bolivia. Es Bolivia. Y el otro gran triángulo que es el de agua potable, ¿no? Las cuencas del Guaraní. Entonces, bueno, John decía que gobernar es poblar, ¿no? Este país es grande, no está poblado, está semi-industrializado, además tiene una población que entrega sus recursos fácilmente, con lo cual me parece que ya no va a haber soberanía, que la poca que quedaba se ha reducido a nada, y bueno, ahora habrá que ver cómo el menemismo 2.0 termina de volver a generar un 25% de desocupación. Y aparte, para cerrar la respuesta, a mí lo que a mí en algún punto me da curiosidad es la rapidez con la que esto va a pasar, porque no van a necesitarse 10 años para que estalle todo como fue en los 90, sino que yo creo que ya, digamos, en la medida que el otro día Milei dijo muy claramente que esto no va a ser gradual, que ayer Macri salió a decir que Milei tiene que aplicar un ajuste fiscal de shock, dijo así, de shock bestial, esa fue la palabra que usaba, y que a los que no les gusta tendrán que bancársela o serán fajados. Yo creo que lo que van a hacer es una política mucho más agresiva que la del macrismo, en el sentido de su rapidez, o sea, de su intensidad, que el año que viene ya la mitad del electorado de Milei va a estar sin trabajo, o no van a poder pagar el alquiler, porque o sea, lo dijeron, ¿no? Vuelve el 1 a 1 y vuelve la apertura de los mercados. Entonces las pymes van a quebrar, los comercios van a quebrar, va a pasar lo mismo que en los 90. Pero bueno, la gente con tal de enfrentarse a una especie de fantasma, vieron que Marx decía el fantasma comunista, esta especie de enfrentarse a este enemigo que ven en todos lados, que es algo así como el populismo, votan su propia destrucción. Sin embargo, repito, yo creo que no hay que enojarse solamente con el electorado, porque si no uno refuerza, ¿no?, la lógica de barricada, y bueno, en última instancia la gente votó esto también con sus motivos y es respetable y es parte de la democracia y está bien. Yo creo que también hay que en algún punto, entre comillas, enojarse, ¿no?, con la falta de responsabilidad y representatividad por parte del actual gobierno, que se encargó en los últimos 4 años de manera sistemática, continua y permanente de desoír la demanda popular. Entonces, bueno, acá hay una doble vara, ¿no? Un gobierno que se va, que es totalmente responsable de lo que viene. Nahuel, por último, bueno, es un escenario bastante desolador, desesperanzador, pero por último quería consultarte porque
también vemos en la filosofía quizás un horizonte para entender un poco este escenario justamente, pero si nos podés brindar, decías, llamo a cuidarnos entre nosotros, hiciste referencia también a las subjetividades, al cuidado también mental y psicológico. ¿Cuál es qué nos sugerís, ¿no? En este tiempo, bueno, estamos terminando el año también con todo lo que eso conlleva. Sí, a ver, es una respuesta muy, muy subjetiva, pero en principio no es la primera vez que, a ver, reformulo, fueron muchísimos los filósofos y las filósofas que escribieron obras filosóficas maravillosas en la mitad de la barbarie política. Sin ir más lejos, prácticamente todo el movimiento de teoría crítica del siglo pasado escribió sus producciones en el exilio, en la expatriación, en la persecución. Mismo el filósofo que yo trabajo en mi doctorado, que se terminó suicidando por la persecución de la Gestapo en la frontera entre Francia y España, escribió prácticamente la totalidad de sus textos más importantes y más bellos del siglo XX en la proscripción del fascismo alemán. Entonces, yo creo que no es la primera vez que el pensamiento filosófico se encuentra en este punto limítrofe de tener que generar ideas y propuestas en esto que Walter Benjamin llamó el instante de peligro, ¿no? Esto que se viene ahora es como un instante de peligro que se abre, y aún así tenemos como el compromiso histórico de seguir haciendo historia, de seguir generando instancias y de seguir pensando y de seguir en algún punto llamando a que la filosofía haga algo con el síntoma de lo real. Pero me parece que tampoco hay que caer en las lecturas ingenuas, ingenuas diría yo, que las he visto circular en estos días de, bueno, seremos resistencia al fascismo, etcétera, etcétera. Claro. ¿Por qué? Porque creo que son llamados bastante descuidados, porque la verdad es que ellos tienen el poder del Estado, tienen el poder represivo y nosotros no. Claro. Entonces hay una cuestión de fuerzas, de correlación de fuerzas que evidentemente nos plantea seguir en el compromiso filosófico, afectivo, amoroso, empático, de cuidado, de reagruparnos, de mirarnos, ¿no? De ver qué le está pasando al otro, de seguir leyendo, de seguir estudiando, de seguir convocando y pensando y generando eso que Foucault entendió como las prácticas de resistencia, y cada tipo de poder tiene su resistencia asociada. Tendremos que ser resistencia quizás en ese sentido Foucaultiano, ¿no? Capilar, limítrofe, pero me parece que sin perder de vista la correlación de fuerzas, o sea, con astucia. Yo lo que diría es que seamos astutos, inteligentes y hacerlo con cuidado. Quizás la posibilidad de armar ese tejido social, ¿no?, que está tan roto, ¿no?, viendo este escenario, quizás esa posibilidad. Sí, quizás si del otro lado se ha apostado al odio, a la agresividad, nosotros podríamos quizás desde una filosofía de la amistad pensar la reconstrucción de ese tejido desde el lugar de lo común, desde el lugar del amor, desde el lugar de tratar de convocar al otro, no desde la diferencia y el cuestionamiento, sino desde algún lugar un poco más la escucha, más amoroso. Yo no estoy muy seguro a esta edad, además que tengo yo no estoy muy seguro de que el amor venza al odio, y tampoco estoy muy seguro que el amor solucione necesariamente las cosas de la vida. En ese sentido soy un poco no romántico, pero creo que definitivamente sí tiene un carácter estratégico que puede ser bastante útil en contextos como este. Así es. Bueno, agradecerte esta comunicación, tus palabras. Hermosa charla, Nahuel. Sí. Muchas gracias. Para las 10 de la mañana me encantó. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Buena jornada.